que ojalá nuestro invitado lo aclare, porque si es así, tal vez hay una lucecita hacia el final del camino de que la Corte eh, va a comenzar a funcionar como debe ser. Y es que se pudo saber ayer que fue declarado inconstitucional el presupuesto para el año 2022, ¿no? Eh, pero inconstitucional de forma parcial y no total. Vamos a primero que nuestro invitado, don Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, nos explique qué pasó, por qué la Corte emitió este fallo, porque además no solamente él como presidente del Colegio de Abogados, sino como abogado que es, fue uno de los que introdujo esta demanda. Don Juan Carlos Araúz, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor Cabrera. Flor, un gusto y gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Bienvenido. ¿Qué fue lo que impulsó a Juan Carlos Araúz y otros abogados a promover esta demanda ante la Corte? Sí, comenzaría con el antecedente. El año 2021-2022, nosotros pertenecemos a un espacio denominado Consejo Judicial, que creó la Ley de Carrera Judicial. Ese espacio está integrado por distintos actores de la justicia y correspondía al Colegio Nacional de Abogados presidirlo a lo largo de este año, que por cierto, hoy a las 10 de la mañana es el cambio de mando al procurador de la administración que lo va a presidir a partir de hoy. Dentro de esta mesa era histórico que el tema del presupuesto siempre representaba un motivo de conversación y un motivo de lamento. Por lo tanto, esas reflexiones que se generaron allí a lo interno del Consejo Judicial permiten que tanto don Carlos Lee como mi persona, por tratarse de que este espacio no tiene una personería jurídica, y quizás también porque nosotros como actores sin investidura pública podemos tener a lo mejor mayor movilidad que cualquier otro estamento o institución del Estado, extraemos de esas reflexiones lo que es el contenido de la demanda que presentamos y sustentamos. Ya había existido un intento previo, hacía unos años, de poder demandar una ley del presupuesto. Sin embargo, se enfrentaban siempre obstáculos o situaciones de forma o temas de la vigencia del presupuesto, porque es una ley muy complicada, entendiendo que la justicia opera tan lento y el presupuesto solo tiene una vigencia de un año. Siempre había el debate de si estábamos ante una sustracción de materia o no. Sin embargo, esas reflexiones se plasman entonces en una demanda de inconstitucionalidad que recoge distintas visiones que se plantean simplemente en lo siguiente. El método con el cual históricamente en nuestro país se realizaba la distribución de recursos para el órgano judicial, Ministerio Público, Procuraduría de la Administración, entrañaba una violación al artículo 214 de la Constitución, el cual contempla que el órgano judicial debía preparar su presupuesto para ser insertado. Y esta palabra insertado entraba en colisión con la asignación que realizaba el MEF. Es decir, por un lado la Constitución dice que el presupuesto del órgano judicial debe ser insertado y obviamente eso tenía un entendimiento de que eso quiere decir que nadie tiene que entrar a revisármelo, sino que yo lo presento y como poder del Estado se me tiene que incorporar. Bueno, históricamente lo que ocurría es que usted tendrá conocimiento, Flor también, es que el Ministerio de Economía y Finanzas, luego de todas las vistas, siempre llegaba y decía, he asignado tanto a tal institución, he asignado al órgano judicial la suma de tanto. Entonces el constituyente, en principio lo que buscábamos era que se estableciese que hay una prerrogativa al órgano judicial de insertar su presupuesto como una garantía a la independencia judicial y al tratamiento efectivo de un poder del Estado. Es decir, si la Asamblea Legislativa tiene un presupuesto y nadie se lo altera, el órgano ejecutivo coordina todo, malamente podríamos aspirar a que el órgano judicial sea tratado como si fuese
el IFARU, como si fuese el INADE o como si fuese cualquier institución del país. Entonces, esos elementos son los que se aportan en la demanda y se produce entonces la vista fiscal del Procurador General de la Nación, quien coincide en principio cuando la demanda va haciendo su recorrido y coincide con el criterio de los demandantes, que es don Carlos Lee y mi persona, y esto llega luego al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que el día de ayer publica el edicto que da el resultado, porque el resultado es el fallo que tiene fecha de 23 de diciembre, y el ponente fue el ex magistrado Hernán de León. ¿Qué se reflexiona en el fallo? Bueno, se coincide en que efectivamente hay una vulneración a la prerrogativa del órgano judicial de insertar su presupuesto en el contenido de la ley que demandábamos, que era el presupuesto que corresponde al 2021. Sin embargo, cuando el Pleno produce este fallo, lo que está produciendo son principios de interpretación, es decir, ya no interesa que el presupuesto del 2021 ya está caducó, ejecutado, efectivamente, sino que se está produciendo el criterio de cuál es la correcta interpretación del artículo 214 de la Constitución. Por lo tanto, estaría generándose un concepto que ahora las autoridades no podrían desconocer al momento de elaborar el presupuesto, porque quien estaría desconociendo esta interpretación primera estaría cometiendo un delito. Es decir, se ha colocado una protección al presupuesto del Estado desde este fallo de inconstitucionalidad que va a impedir que en las próximas vistas el órgano judicial salga como siempre salió, con su presupuesto recortado, sin posibilidades de ejecutar. Este criterio, en el 2015, cuando se aprobó la ley de carrera judicial, habría garantizado que la ley de carrera judicial en el año 2016 se hubiese implementado y nadie le hubiese regateado el presupuesto o dilatado su funcionamiento. Igual habría sido para cuando entró en vigencia el sistema penal acusatorio, que se dilató por largos años, habría implicado esta aplicación. Ahora, licenciado, el fallo de la Corte sale ahora, pero el presupuesto del año 2022, o sea, de este año, ¿no tendría las mismas faltas cometidas en el 2021? Claro, efectivamente. Como el tema del debate del presupuesto es un tema anual, obviamente tendrá nosotros tendríamos que decidir lo siguiente, y eso lo tenemos que valorar con don Carlos Lee. Si interponemos una nueva demanda sobre el 2022 o solamente esperamos que inicie el procedimiento de elaboración del nuevo presupuesto y estar atentos si se va a incumplir lo que ya dijo la Corte para activar otros mecanismos de forzar al órgano judicial y a la Asamblea a cumplir lo que ya se ha mandado. Creería yo que la ruta más sencilla para que este fallo ya quede de aplicación es esperar simplemente el comportamiento de las autoridades cuando inicien estas vistas presupuestarias para lo que sería el 2023. Sin embargo, sí, la respuesta sería que se permite un debate sobre el 2022 para producir un fallo similar, pero la trascendencia hoy día es el comportamiento de las autoridades ante el criterio ya puesto en blanco y negro de cómo se debe actuar con el presupuesto del órgano judicial, si se debe, que según el fallo solamente se debe insertar en el presupuesto y nadie tiene que entrar a disminuir o a subir o a bajar. Lo interesante acá, y es lo que quiero rescatar para beneficio de nuestros oyentes, doctor Araúz, que fíjense, ahora, algunos podrían decir, bueno, claro, ahora la Corte falló eso porque es algo que a ellos les conviene. Bueno, puede ser, porque es el presupuesto de la Corte. Pero lo importante aquí es que la Corte rescata, gracias a la demanda puesta por Araúz y Lee, un principio, no solamente el artículo que usted mencionó. Y yo me atrevo a meterme en el tema porque yo recuerdo ese debate perfectamente bien. Ese artículo se introdujo en las reformas a la Constitución del año 83.
1983. Y recuerdo perfectamente bien en mi otra vida, en la Comisión Política de la Democracia Cristiana, cuando quien representaba la democracia cristiana en aquella discusión, José Antonio Sosa y Edgardo Molino Moll, explicaron este artículo. Eso, recuerdo eso perfectamente bien, eso fue en el año 83. Y el propósito es el que acaba usted de explicar. El propósito era que el órgano judicial insertaba, o sea, entregaba al Ejecutivo su presupuesto. Y al Ejecutivo no le correspondía otra cosa que insertar. Lo cierto es, y lamentablemente eso es algo que hay que reconocer, que desde que esa reforma del 83 fue aprobada hasta el día de hoy, ese artículo ha sido violado todo el tiempo porque el Ejecutivo todo el tiempo ha recortado, o ha subido o ha bajado el presupuesto del judicial. Y nunca el judicial se ha dado a respetar. Ha tenido que llegar esta demanda, impulsada por los dos abogados, Araújo y Gili, para que la Corte falle y para que ahora, no, en la parte de la ejecución no la entiendo, porque ahora hay que esperarlo para ver si en el 2022, o sea, yo creo que ya con este fallo de la Corte sienta un precedente. Y es que el Ejecutivo, este que está y el que venga y todos los que vengan entienden que por disposición constitucional el judicial entrega el presupuesto. A ver, no es que el judicial ahora va a pedir $1.000 millones de presupuesto porque el Ejecutivo le decide dónde voy a sacar esta plata. Tú me tienes que presentar un presupuesto de acuerdo a la realidad. Por favor, ajustate a eso, pero tú eres el responsable de entregar eso. Fíjese que cuando el legislativo, si el legislativo quisiera modificar el salario de los diputados, ya sea para subirlo o para bajarlo, la Constitución dice que entrará en vigencia para el quinquenio siguiente, no para el quinquenio actual. O sea, el legislativo ni siquiera se puede subir el salario, se lo puede bajar inmediatamente. O sea, todo eso lo prevé la Constitución. Entonces, el espíritu, que es lo que usted ha explicado, el espíritu de ese artículo es justamente eso, la independencia presupuestaria del órgano judicial, de la administración de justicia, mejor dicho, del Ejecutivo. Pero que lamentablemente no está ocurriendo, sino porque este fallo llega ahora. Sí, y yo quisiera aportar lo siguiente. Así como este problema histórico en el que todos pudiésemos haber tenido conciencia de que algo estaba distorsionado, solo bastaba que la voluntad de los propios actores del órgano judicial cortaran las cadenas y obviamente se refleja 3 décadas o muchos años después, porque la real transformación de nuestra sociedad implica eso, que los funcionarios cumplan a cabalidad su función y las expectativas del cargo, porque hoy día no se está produciendo otra cosa que la interpretación de un artículo de hace décadas que existe. No estamos hablando de algo novedoso y inclusive en materia de derechos humanos se ha hablado muchísimo de la independencia presupuestaria del órgano judicial como el motivo que impide la independencia funcional. Por lo tanto, en países como el nuestro siempre ha sido un motivo con el cual se frena el funcionamiento de la justicia a través de que simplemente no te asigno los recursos necesarios, y eso ahora va a aplicar para los tres, para el órgano judicial, para el Ministerio Público y para la Procuraduría de la Administración. Por lo tanto, yo debo calificar el fallo como histórico. Ahora, obviamente, esto requiere fortalezas y que requiere el carácter propio de la dirección del órgano judicial para saber que estamos ante un fallo definitivo, obligatorio y de fiel cumplimiento. Y la Corte tendrá que tener ese cara a cara con el poder político, en donde simplemente se va a plantar como un poder del Estado que ya determinó sus fronteras y sus límites. Y por eso yo creería que es el inicio de una transformación desde lo que hay. Muchos aspirábamos a que, bueno, una transformación desde una nueva constitución, desde nuevas reglas, pero esta es una forma de ver que también se puede transformar desde lo que hay, con las reglas que hay y con las herramientas. Sin duda, la demanda y el fallo, para mi gusto, es un paso muy importante que se da. No tengo ninguna duda de eso. Pero como usted acaba de decir, corresponde ahora a los responsables de cada uno en su área hacer valer, hacer respetar eso.
En ese sentido, usted como presidente del Colegio de Abogados y como parte de esa instancia que se debate, ¿cuál es qué pulsa usted de la Corte una vez emitido este fallo? Yo pienso que la Corte está mandando un mensaje de independencia. Se trata de que está firmado por los propios magistrados que ingresan recientemente a ocupar las sillas. Por lo tanto, es una forma de saber lo que también se ha hablado muchísimo. Una cosa es ser designado para un puesto y luego preguntarse ¿y qué herramientas tengo para trabajar? Y de alguna manera cada magistrado sabe que estamos en un momento en el que la sociedad exige y presiona más por un funcionamiento ágil de la justicia, y cuando ellos llegan y constatan las limitaciones propias de que no hay nada para desarrollar y transformar, obviamente esta es una forma de decir, esta es la herramienta que yo necesito para cumplir las expectativas de la sociedad, y si yo no tengo esas herramientas, yo simplemente llegué a pasar el tiempo aquí, y la sociedad con mayor severidad está cuestionando de que alguien solamente se siente a ocupar y a consumir su salario y los recursos del Estado desde una posición que no logra ningún tipo de cambio. Y la exigencia hoy día es eso, que estamos como sociedad cansados del funcionamiento cuestionado y todo lo que sabemos sobre justicia. Lo bueno es que la preocupación es tal que empieza a verse esa agilidad en la Corte, porque no solamente con este caso, ya hemos visto cosas que antes no veíamos. Sí, en efecto, vivimos a lo mejor una época en la que en todos los segmentos de los temas de justicia hay algún tipo de demostración de que no nos podemos quedar igual, y eso es importante, y yo creo que sí hay que valorar, y la Corte se merece en esta oportunidad una opinión colectiva de respaldo. Obvio, ahora surgen los otros temas, controles, responsabilidad, un parámetro de transparencia sobre cómo se elaboran esos presupuestos, las necesidades, pero eso ya es parte de un ciclo en donde debíamos era romper la rutina e iniciar un nuevo recorrido. Le entendí que en el fallo se incluye o sería algo posterior, sanciones a quien no cumpla esto. No, esta es la interpretación, porque lo que podría decirse en este momento es, bueno, ese es un fallo en relación al presupuesto del 2021. Y luego decir, bueno, como Flor hizo atinadamente la pregunta, ¿qué pasa con el presupuesto del 2022? Pero este fallo lo que su aporte es establecer cuál es el principio con el que se interpreta el artículo 214 y cuáles serán las reglas subsiguientes a futuro de cuando llegue a nuevamente necesitar interpretarse este artículo 214. Por lo que para nuestro criterio es un fallo atemporal, no importa que se refiera al 2021, es un fallo que determinó el criterio correcto de interpretación con el cual el presupuesto del órgano judicial debe atenderse en cualquier época cuando se esté elaborando. Importante, reitero, importante la demanda interpuesta, importante el fallo emitido por la Corte. Habrá que conocer ahora, bueno, la mecánica legal, a pregunta hecha por Flor y respuesta del presidente del Colegio de Abogados. ¿Qué va a pasar con el presupuesto 2022? Porque ya está en vigencia, incluso ya estamos en febrero, ya están en ejecución. Pero lo que yo no termino de entender, para finalizar, es por qué habría, bueno, porque la demanda fue con respecto al presupuesto 2021 y no puede haber una demanda desde el punto de vista conceptual con respecto al manejo del presupuesto de la Administración de Justicia. Claro, o sea, lo que a mi entendimiento se ha producido es una interpretación sin importar del periodo que se estuvo reclamando, porque se está hablando es de cómo el artículo 214 tiene una exigencia o una prerrogativa para el órgano judicial. Por lo tanto, obviamente, en esta coyuntura del 2022, alterar las asignaciones tiene un componente de diálogo. Sin embargo, yo lo vería relevante es cuando se esté elaborando el nuevo presupuesto y el órgano judicial comparezca con su presupuesto y la petición formal de insértelo en el presupuesto general del Estado que se va a producir. Y ahí es el desafío que para junio, entre junio y septiembre, que se
elabora el del siguiente año, es donde veríamos el efecto de este principio interpretativo que se ha puesto en blanco y negro a través de este fallo, en el cual hubo un salvamento de votos. Hubo 8 votos a favor y un salvamento de voto del magistrado Ayú Prado. Salvamento de votos, qué cosa más extraña. En un caso, en un tema como este, más extraño. Pero bueno, el derecho que tienen los magistrados. Doctor Araúz, muchísimas gracias por compartirnos la información y darnos este tiempo. Hasta pronto, saludos y gracias por la Luego. oportunidad.